Ya estamos aquí de vuelta, nada, ha sido una noche además para nosotros bastante cortita, que hemos tenido que montar todo lo que habéis podido ver esta mañana y ya estamos aquí con Rallysnet Televisión. Nada, el rally ya está empezando y aquí no perdemos ni un minuto. No perdemos ni un minuto. Ha llovido, lo que estábamos hablando ayer, estábamos en dudas, que sí, que si no, al final ha llovido esta mañana a primera hora. Parece que están un poquito mojados los primeros tramos, pero en cualquier caso, la carrera que se presenta muy interesante, lo que estábamos hablando ayer, ¿no? Ausencia de Pedro Burgo, que no pudo acudir por enfermedad, pero sí tenemos a Iván Ares y tenemos sobre todo algunas claves importantes que tendremos que despejar a lo largo de la jornada de hoy, ¿no? ¿Qué pueden dar de sí los N5? ¿Qué puede pasar en las dos ruedas motrices? Sí, además Iván ha dejado claro que también quiere ganar, o sea, aquí no deja escapar nada, aunque sea campeón de España ya, él es campeón hasta el final. Evidentemente va a ir a por todas, decía también las dos ruedas motrices, la R2, la BK-R2, que van rapidísimo esos pilotos, la Copa Dacia Sandero, aquí también se decide el campeón de esa temporada, bueno... Y además el que gane aquí en la Nucía, luego en Madrid puede tener un premio importante para salir a correr, o sea que se están jugando mucho. Cosas muy interesantes. En cualquier caso, lo primero, como siempre, si te parece, Maca, echamos un vistazo al recorrido de lo que va a ser esta edición 23 del Rally de la Nucía. Pues sí, Juan, vamos a verlos. Tenemos en total 7 tramos en este rally que se van a disputar durante toda la jornada de hoy. Por la mañana vamos a tener 2 pasadas por el tramo Sella-Relleu, que bueno, es un tramo de algo más de 13 kilómetros y que se caracteriza un poco porque al principio el asfalto es bueno, la carretera es un poquito ancha, pero luego ya se empieza a retorcer un poco, empieza a ser más complicado y bueno, aquí se puede jugar alguna mala pasada. En su segunda pasada también vamos a decir que es el TC Plus. Esos puntos fundamentales. Importantísimos. Luego vamos a seguir también por la mañana con Relleu-Orsetta, que bueno, este tramo es la segunda vez que se disputa en un rally del Campeonato de España, por lo tanto aquí estarán menos acostumbrados a rodar por este asfalto. Y luego por la tarde vamos a seguir con el tramo 5, que es el de Confrides-Gorga, que es un tramo que la última vez que se disputó en el Campeonato de España fue en el año 2010, o sea, hace ya ha llovido bastante. Y que muchos quizá ni lo han corrido. Puede, seguramente, pues sobre todo los más jóvenes, es muy posible que no hayan pasado nunca por aquí. Y luego vamos a seguir con el tramo número 6, Benilloba-Relleu, que es un tramo de 31 kilómetros, que se dice pronto, es un tramo muy largo y claro, aquí te puedes encontrar de absolutamente de todo. Pueden ser decisivos, en un rally como este, esos 31 kilómetros pueden marcar muchas diferencias. Sí, es más, en este rally la tarde yo creo que va a ser fundamental. Va a ser la clave. Y luego vamos a terminar el rally ya con la Repanocha, un tramo de 35 kilómetros con Frides-Relleu. Y tenemos que destacar, yo creo que es importante, que hay 3 tramos que pasan por los mismos sitios. Ha sido un poco lío hacer las notas aquí. Sí, para algunos también del público pues puede ser muy... No, para el público es fantástico. Exactamente, ¿no? Un día muy interesante, ¿no? Uno se apuesta en un sitio y de repente va a haber 3 pasadas sin moverse del sitio. Sí, que eso es poco habitual, algo poco habitual. Bueno, ¿y qué momentos de emoción se vivieron hace un año precisamente aquí en este rally, en el Rally de la Nucía, con el equipo Mitsubishi Repsol, en concreto con Alberto Monarri, que llevaba persiguiendo la victoria durante prácticamente la segunda mitad de temporada, ahí detrás de Cristian García, y por fin llegó su oportunidad, su momento, momentos de mucha emoción con la familia, con los amigos aquí al terminar esta prueba. Un rally que prácticamente estuvo dominado de principio a fin por Cristian García, pero en el último tramo, en el último momento, Cristian García pinchaba, ya casi llegando a meta. Pinchaba, se salía y perdía el suficiente tiempo para que, bueno, la alfombra roja se le pusiera por delante a Alberto y por fin pudiera conseguir esa ansiada victoria. Sergio Vallejo, Pedro Burgo completaron el podio. Pedro Burgo todavía seguía corriendo con el Porsche, con el 911 GT3. También momento de mucha emoción dentro del equipo Suzuki Repsol con el título conseguido aquí por Adrián Díaz, el título de 2 ruedas motrices. Una temporada que se complicó a partir de ponerse a las pilas con la salida de carretera que sufrieron, en el que ya, bueno, Andrea no pudo seguir corriendo con él. Corría en este caso con Mario Tomé, pero en cualquier caso fueron también momentos de mucha emoción. Después un rally también complicado por el estado de los tramos, mucha agua, mala elección de neumáticos. De hecho, las 2 ruedas motrices las ganó Esteban Ballín, que además con esa victoria también conseguía los puntos necesarios para conseguir el título en la Copa de España de R2. Y llevamos 2 años ya aquí que con el agua que nos está persiguiendo, pisándonos los talones. Venimos aquí al Levante, a la Ciudad del Sol, y no nos quitamos la lluvia de encima. La lluvia además no es lluvia constante, es lluvia que aparece y desaparece de vez en cuando, también lo que complica muchísimo las cosas a todos los participantes. El año pasado también, en cuanto a las copas, aquí puntuaba la Copa Suzuki Swift, era la última del año. Fren Llarena consiguió una nueva victoria, aunque ya era campeón ya previamente a esta cita. Y en el caso de la Dacia Sandero,
también era la prueba decisiva y aquí consiguió el título el gallego Javier Boada. Mucho movimiento a la matinal de este 23 Rally La Nucía. De entrada y como se preveía, los N5 iban a ser protagonistas de la carrera, pues Joan Vinyes marcaba el scratch inicial y se colocaba como líder durante 2 tramos. A Iván Ares, además de con el piso mojado y resbaladizo en zonas, la situación parecía que le cogía con el pie cambiado, aunque tras el paso por la asistencia, el ya campeón de España atacaba y ponía las cosas en su sitio. El primer tramo estaba realmente complicado, dimos 3-4 curvas y vimos que estaba muy complicado, así que no quisimos asumir el más mínimo riesgo. Pasamos, pero bueno, Vinyes hizo un tiempazo que ya nos empezó a preocupar un poco. En el segundo intentamos atacar un poco más, nos salió bien y nada, luego ya el segundo bucle montamos ya rueda dura, ya estaba seco, pudimos atacar y ponernos líderes. Una pena esa avería mecánica que priva a Joan de luchar por la victoria, pero bueno, si son las carreras, no se merece eso. Con todo, la suerte no estaría con el andorrano de Suzuki, pues una avería en la bomba de la gasolina le hacía perder más de 5 minutos y cualquier opción de luchar por un podio. Bueno, hemos tenido un problema ahora en el cuarto tramo y nada, se nos paraba el coche y seguramente debe ser algo de gasolina, con un fallo eléctrico, una tontería, seguro. Y nada, lástima porque creo que estábamos conduciendo bien, el coche estaba yendo perfecto, estábamos saliendo los tiempos y ha sido una lástima porque nos hemos quedado descolgados, ¿no? Ahora a ver la tarde qué tal está y nada, a pasar, a acabar el rally y esperar el próximo para luchar otra vez. Para entonces, y aunque José Luis Peláez se metía en el grupo de los primeros, también Miguel Fuster ponía mucho de su parte y en el rally de su tierra para atacar, compensar las carencias de un Renault Clio N5 recién estrenado y situarse a espaldas del líder. Bueno, ha sido una mañana muy difícil, estamos ahí con el coche con cositas y tal y bueno, la verdad es que es un segundo puesto que sabe a gloria de momento. Queda el rally entero porque encima dicen por arriba que si está lloviendo, que si no y tal, entonces ahora vuelve a ser todo un poco lotería. Supongo que acabar, ¿no? Que es lo que también comentabas el otro día, que es el deseo máximo. Sí, yo lo que quiero es terminar la carrera y si pudiera estar en el podio mejor. Gorkan Chustegui, que también empezaba la jornada con ritmo, terminaba en cuarta posición al final de las primeras secciones matinales, con una ventaja relativamente cómoda si la referencia era el siguiente clasificado, un Alberto Monarri al que le quedaba mucho por ajustar en su Clio N5 para poder estar peleando por una mejor posición. Por lo demás, Santiago Carnicer, sexto, precedía a los mejores 2 ruedas motrices, que como se preveía por el ritmo del shakedown, iban a ser los mejores R2. Los pilotos de la beca completaban una matinal con un ritmo infernal, en un toma y daca que principalmente protagonizaban Javier Pardo, mejor crono inicial. Izquierda 8 corta, sale a derecha 10 corta, abrir 80, derecha 9 corta, ojo no morder, sale, gira, a izquierda 64 más, frenando. Y un Efren Llarena que concluía líder, aunque por la mínima, después de haber errado en la monta de neumáticos para la primera sección. Bueno, un ritmo infernal, está clarísimo, hemos sufrido mucho esta mañana. Hemos optado por una monta de seco total, duro. Hemos tenido la suerte que ha llovido. Hemos ido por ahí jugándonos del tipo. Pero bueno, creo que el tiempo ha sido muy bueno, hemos tenido un buen ritmo. Hemos tenido que levantar en sitios que veía que estaba muy húmedo, pero el ritmo era bueno. Y en el segundo tramo hemos decidido atacar. Le hemos recortado los 9 segundos que nos metió Javi Pardo en el primer tramo. Y bueno, el segundo bucle te he intentado atacar, solo le he podido atacar 4 segundos, yo no sé dónde sacar más, así que sí tendrá que ser. Pese a problemas de rendimiento de motor, tercero entre ambas categorías, 2 ruedas motrices y beca R2, se situaba Jan Solans, con todo más rápido que Álvaro Muñiz, con el Fiat 124 Abarth cedido por la marca italiana, o Adrián Díaz.
en las copas, la carrera estaba siendo de lo más animada dentro de la Dacia Sandero. Carlos Piru Castro marcaba 3 scratch, Antón Pérez Fojón 1. Ambos se jugaban aquí el título. Fojón partía en una situación más cómoda, mientras que su rival tenía que arriesgar y hasta el momento estaba cumpliendo con su cometido. Seguimos aquí en nuestro set de Rallys.net Televisión y estamos con Nil Solans, campeón del mundo junior, nada menos. Nil, esta temporada me imagino que habrá sido muy difícil, mucho trabajo, pero al final el objetivo lo has conseguido, ¿no? Sí, realmente pues teníamos un objetivo bastante claro al principio de temporada con Miki, era intentar tener el máximo de carreras para el año siguiente y al final pues hemos podido lograr el campeonato del mundo de World Rally Car 3, el de la Junior también, y pues 7 carreras con un World Rally Car 2 oficial dentro del equipo M-Sport, que se agradece y vamos a intentar aprovecharlo. Sin duda un paso importantísimo, ¿no? en tu carrera, aunque en el World Rally Car 2 ya hemos visto que hay muchísimo nivel. Hemos tenido la experiencia con Cristian, que al principio no estaba muy adaptado. ¿Tú cómo te ves ahí entre todos esos gallos? Bueno, está claro que pues a diferencia de Cristian sí que tenemos la suerte de tener más experiencia en el Mundial. Cristian tiene mucha experiencia en España, pero yo creo que pues hay que coger experiencia fuera también, al igual como si yo corriera aquí, pues tengo que coger experiencia aquí. Pero pues realmente es bastante complicado e intentaremos pues hacer un buen proyecto, un buen programa y organizarlo todo bien para intentar hacer resultados y trabajarlo sobre todo desde el minuto 1 para ser competitivos con este Ford R5 para el año que viene. ¿Y podrías programar o calcular una carrera en España, un par de ellas para coger ritmo? A ver, estamos intentando pues junto con la marca de Mac hacer un pequeño proyecto a nivel español para hacer más kilómetros, ya que yo tengo 7 carreras en el Mundial, pero no puedo llegar, subirme al coche y correr de primera, sino que necesito un poquito de feeling y de entreno, digamos, con el coche. Y miraremos de hacer un proyecto quizás mixto en el Campeonato de España de tierra y de asfalto y pues poder correr con esta monta de Mac y con un R5, o sea que está por ver, pero es una idea que tenemos y buscar sobre todo ayudas para poder cumplirlo. Y supongo que has estado un poco liado, ¿no?, este año. ¿Has estado siguiendo el Campeonato de España? ¿Cómo lo has visto? Sí, realmente pues lo he estado siguiendo más que nunca, porque como está mi programa también en el campeonato, pues quieras o no te enteras de todo, lo sigues todo mucho. Dar la enhorabuena a Iván por su campeonato, está claro, y por todos los demás. Hay gente pues que se le han torcido más las cosas. A mi equipo a CSM pues hemos logrado un subcampeonato que está muy bien y estamos muy satisfechos con el resultado. Y nada, yo creo que todos tenemos ganas de que venga el 2018 y seguir trabajando para ello. Bueno, ya que has mencionado a tu hermano Jan, vamos a hablar de él un poco, ¿no? Porque tú cuando no estás corriendo siempre vais juntos, siempre vas con él y le haces un poco de team manager, ¿no? Le das consejos, estás con él, si tienes que tirarte al suelo a arreglarle el coche te tiras. Háblanos un poco de Jan. Bueno, Jan es un chico muy joven, tiene 19 años, empezó a correr hace un año en el Campeonato de España con vosotros aquí, pues compitiendo en el Grupo N y pudo ganar. Es cierto que igual no es el campeonato más competitivo del mundo, pero para iniciarse dentro del mundo de los rallies pues ya estaba muy bien y con el equipo Repsol, o sea que tienen un muy buen equipo conjunto y nada, pues ahora tiene que ir cogiendo experiencia, coger velocidad. Es el primer año que compite, digamos, en igualdad de condiciones una copa. Y eso creo que es muy bueno, lo hace mejorar como piloto. Y bueno, una de las cosas más destacables que tiene Jan es una persona muy inteligente, está todo el día dándole a la cabeza, analizando, y creo que por ese lado pues siempre va tirando para adelante y va subiendo escalones rápidamente. Y además tiene un gran maestro, ¿no? No, bueno, yo intento enseñarle todo lo que puedo. Sí que hay gente que dice, bueno, y si un día Jan te supera, te gana y tal, y yo digo, mira, encantado, nosotros hemos podido ganar el Campeonato del Mundo, pues si Jan nos supera y es mejor que nosotros, pues estaríamos muy satisfechos, porque quiere decir que se podría igual dedicar en un futuro, que habría posibilidades, y yo estaría pues plenamente satisfecho. Muchas gracias, Nil, por estar con nosotros, y nada, os dejamos con la crónica del día, que os la va a contar Juan Carlos a la perfección. Con 3 tramos por delante y muchos kilómetros cronometrados, todo podía ocurrir en la tarde del Rally de la Nucía. Peláez, con problemas en su Ford Fiesta, era uno de los primeros en ceder tiempo y caer del podio.
podio que durante la tarde, pese a un primer ataque de Miguel Fuster, pudo controlar Iván Ares. El de Hyundai no quiso más sorpresas y en los tramos más largos del rally decidió atacar. Marcó los mejores cronos y sentenció un rally que en principio era para él, salvo error u omisión. Una más para el gallego. Sí, la verdad que muy contentos, ¿no? Hay que aprovechar cuando uno está de racha, pero bueno, creo que es el fruto del gran trabajo del equipo Ares Racing, de Hyundai y bueno, una victoria especial porque este rally nos ha acompañado Andrea Adamo, responsable de Hyundai Customer Racing y bueno, muy importante, ¿no? Que la gente de Hyundai desde Alemania siga nuestros pasos y bueno, eso te motiva de cara a un futuro. La tarde, por la mañana nos comentabas, bueno, esa primera sección con el tema de los tramos complicados, luego ya cambiaste neumáticos, también este reglaje fue mejor, no sé cómo fue la tarde. Sí, bueno, el primer tramo muy complicado, la verdad que cayó un chaparrón increíble y bueno, no quería arriesgar lo más mínimo, llevar ningún susto, entonces nos lo tomamos con mucha calma y Miguel nos sacó unos pocos segundos que nos hizo temblar un poco las piernas, pero bueno, ya luego montamos rueda dura adelante, atacamos en el siguiente, volvimos a abrir distancia y bueno, ahora por la noche también salimos a tope, que es como más disfrutamos y salen las cosas. Nada mal tampoco la carrera de Miguel Fuster, corría con extra de motivación al hacerlo en casa y con el deseo de darle a Renault un resultado, después de varios abandonos consecutivos. Aspirar a la victoria era difícil, pero este resultado sabe a gloria. Ha sido un rally que no me he dejado nada y sabía que iba a ser duro, no me esperaba desde el principio poder estar en el segundo escalón del podio, pero bueno, yo lo que quería era terminar por Renault más que nada y el equipo que bueno, cuando encadenas así tres roturas, todo el mundo, quieras o no, se desilusiona un poco y bueno, la marca está haciendo mucho de cara para trabajar en el futuro y necesitábamos ya estar ahí porque hemos estado con la miel en los labios en las últimas carreras y bueno, el trabajo que se está haciendo es positivo y bueno, yo también lo necesitaba porque yo no estoy acostumbrado a romper tanto y bueno, la verdad es que es un rally que además nos ha venido muy bien, de coger datos para de cara al futuro y bueno, la verdad es que muy contentos. Tercer cajón de podio para Gorka Antxustegi. El vasco se hacía con esta posición al principio de la tarde tras los problemas en el Fiesta de Peláez y logró mantenerlo hasta el final, lamentándose de los segundos que se dejaban en el segundo tramo del día y que pudieron cambiar la perspectiva de su carrera. El podio sabe muy bien, la verdad es que necesitábamos un resultado así que bueno, estamos peleando toda la temporada y como bien has dicho, una pena que el retraso de Joan, que se le paró el coche en el tramo, pero bueno, nosotros aprovechamos y con ese caso pues subimos al podio. La verdad es que corrimos mucho, corrimos bien y bueno, la verdad es que estaba muy difícil con las ruedas y bueno, hemos acertado con todo y contentos. Alberto Bonarri, prácticamente en tierra de nadie y sin posibilidad de mejoras en el Clio N5, tenía que conformarse con la quinta posición por delante de Santiago Carnicer y de los mejores dos ruedas motrices. Aquí sí la carrera tuvo mucho interés, y es que el duelo cerradísimo entre Fren Llarena y Javier Pardo se decidía en el último tramo. Al poco de la salida, Llarena se quedaba sin dirección asistida. Situación complicada en 35 kilómetros de especial, en los que perdió un mundo y donde, a la caza de la victoria, Javier Pardo se encontraba con un triple triunfo: BKR2, dos ruedas motrices y apartado junior. Eran 35 kilómetros, sabíamos que podía pasar de todo y así fue, ¿no? Salíamos a 8 segundos de Fren, Fren tuvo problemas y
y dimos adelantado en la clasificación y hemos ido todo el día a un nivel altísimo y sin fallar, así que es impresionante. La categoría de 2 ruedas motrices quedaba copada por equipos gallegos, pues la segunda y tercera posición fueron a parar a manos de Adrián Díaz con el Swift Super 1600 y Álvaro Muñiz, retrasado por distintos problemas en su Abarth. El grupo de los 10 primeros clasificados se completaba con la presencia de Cristóbal García y un Joan Villes, que poco más pudo hacer tras la avería matutina. Por lo demás, la Copa Dacia Sandero quedaba sentenciada matemáticamente una vez que Juan Carlos Castro sufría una salida en la que doblaba el puente trasero de su coche. Antón Pérez Fojón conseguía así un título con victoria en la última prueba del año para esta Copa. Podíamos haber sido nosotros que quedásemos por el camino, en este caso ha sido Piru. Quiero darle todo el ánimo que está en mis manos, pero bueno, a ver, estamos muy contentos por haber estado aquí después de todo un año de trabajo y esfuerzo, dinero y mucho sacrificio, y para nosotros es un orgullo pues llegar a Nucía y ganarla en la última carrera. Broche de oro, una temporada que empezó así un poco medio trastabillando, pero que terminó a lo grande. Sí, a ver, en Córdoba pues empezamos un poco tranquilos para ver cómo iba, tuvimos un pinchazo, hicimos terceros, después en Orense chocamos y se nos fue todo al traste, ya creímos que la Copa estaba perdida, pero bueno, hinchamos el pecho y dijimos no, aquí nos acaba todo, fuimos a Ferrol, ganamos, Santander ganamos, Princesa ganamos y Llanes ganamos, y eso nos dio un poco de aire fresco para llegar aquí con unos puntos de ventaja y por tener la opción de ganar. Pues hasta aquí hemos llegado en esta edición del Rally de la Nucía, que vaya dita, hemos tenido agua, sol, un poco de todo. Al final el rally ha terminado con la victoria del vigente campeón de España, Iván Ares, en segundo lugar Miguel Fuster y en tercer lugar Gorka Anchustegui. Juan, 2 N5s en el podium, ¿eh? Sí, Maca, lo hablábamos por la mañana, ¿no? Podían ser la clave, los N5. Hoy íbamos a ver lo que iban a dar de sí esos vehículos. Fue una lástima lo de Joan Villes, ¿no? Esa avería que tuvo durante la mañana, que probablemente, de no haberla tenido, yo me vuelo que hubiera dado muchísima guerra a Iván Ares hasta el último momento de este rally, ¿no? Pero bueno, todavía tenemos una oportunidad, que nos queda el Rally de Madrid, ¿eh? Hay una oportunidad más en el Rally de Madrid. Recordar también esa victoria en 2 ruedas motrices en la R2 para Javier Pardo. La cosa va bien, queda un rally, como estábamos hablando, Rally de Madrid dentro de unos días ya para despedir la temporada por todo lo alto, ¿verdad, Maca? Sí, y nada, no os olvidéis que nosotros vamos a volver, no vamos a dejar de dar guerra hasta el final. Estaremos aquí en nuestro set, seguiremos trayendo invitados también en Madrid. En rallys.net televisión os podéis ver en el canal de YouTube Nacional de Rallys. Facebook y Twitter también, así que nos vemos en la última cita de esta temporada en el Rally Comunidad de Madrid. Un saludo a todos.